Ojalá que sea así y que todos estemos viviendo a la espera todos los días. Debemos vivir como si el Señor ya viniera en cualquier momento. Amén. Entonces les animo, mis amados hermanos. Como tenemos por hábito, meditamos acerca de la escritura del libro de Romanos, pero hoy quiero hacer un pequeño paréntesis, viendo todo lo que hace 8 días y durante todo ese mes que estuvimos esperando temas electorales, se estuvo moviendo. ¿Cuántos tuvieron contiendas por ese tema en ese tiempo? Muchas, ¿cierto que sí? Mucha contienda hubo. Yo creo que de lo que pasó, yo creo que las elecciones que pasaron han sido como las más que hemos tenido, ¿cierto? En Colombia. Las más como polarizadas. Mucha contienda, mucho tema allí. De hecho, muchos jóvenes que, pues por causa de que ignoran la escritura, se dejan llevar por sus emociones, se dejan llevar por las ideologías y todas esas cosas y están siendo muy afectados y muy atacados. Me hubiera gustado que hubieran asistido más jóvenes en esta mañana, pero eso siempre pasa. Cuando Dios va a hablar, a usted le va a dar menos ganas de ir a la iglesia. El día que usted tenga menos ganas de venir a congregarse, ese día tiene que venir. Porque a usted Dios le va a hablar, pero como el enemigo también quiere robarle a usted la bendición, entonces ¿qué hace? Pone pereza, pone una cosa, la otra, pero eso es así, vea. Hoy que me hubiera gustado que hubieran venido más jóvenes a escuchar este mensaje de parte del Señor, bueno, confiemos en que hayan sido cosas que se les salen de las manos, ¿no? Pero si no es así, sigamos animando, amén. Bueno, entonces para aquellos que les gusta tomar nota, el título de nuestra enseñanza en esta mañana, nuestra base bíblica es Filipenses 3:20. Ese es nuestro texto base. Y el propósito de esta enseñanza, nuestro título primeramente es, cuando la política divide, Cristo une. Cuando la política divide, Cristo une. Y nuestro propósito en esta mañana, a través de esta enseñanza, es guiar a la iglesia. ¿Dónde está la iglesia? Es guiar a la iglesia a pensar bíblicamente sobre la política. ¿Sí? De hecho, nosotros como hijos de Dios siempre somos llamados a tener una cosmovisión bíblica, ¿no? A ver a través de la escritura todo lo que tiene que ver con la vida en esta tierra. Eso es tener cosmovisión bíblica y no al contrario. Siempre nuestra base y nuestro filtro siempre va a ser la escritura. ¿Qué dice la escritura en cuanto a? Y ahí usted puede aplicar todos los temas que quiera en esta tierra. Pero ¿qué dice Dios? Siempre esa va a ser nuestra cosmovisión. Nuestro propósito en esta mañana es guiar a la iglesia a pensar bíblicamente sobre la política sin indiferencia, porque hay unos que dicen, no, a mí eso no, yo no participo de eso. Sin idolatría, porque también se puede caer en esos dos extremos, ¿no? De hecho, yo creo que parte de eso lo vamos a ver hoy en la enseñanza, que hay gente que cae ya en idolatría con esos temas, sin división y con la esperanza firmemente puesta, en el reino de Dios y en Jesucristo como Señor soberano. Amén. Y en esta mañana vamos a ver varios puntos, 5 puntos acerca de este tema que vamos a ver esta mañana. Así que quiero que vaya conmigo al pasaje de Filipenses 3:20. Cuando lo tenga, diga un fuerte amén. ¿Ya lo tenemos? Filipenses capítulo 3 en el versículo 20.
Yo la voy a leer en la versión Reina Valera. Y dice la palabra del Señor. Mas nuestra ciudadanía está, ¿en dónde? En los cielos. Nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador y al Señor Jesucristo. Pero ¿por qué hablar de política en la iglesia? Porque es necesario hablar de política en la iglesia. Hablar de política en la iglesia no significa convertir el púlpito en una tribuna partidista. No significa que estamos aquí apoyando a tal candidato, a tal partido. No. Significa formar discípulos que sepan vivir bajo el señorío de Cristo en todos los aspectos de la vida. Llámese familia, trabajo, estudio, en el barrio, en la ciudad o en la nación. Porque independientemente del partido que gobierne, los hijos de Dios estamos llamados a ser ¿qué? ¿Representantes de dónde? Del reino. Y sabemos que nuestra ciudadanía está en los cielos. En una ciudad como Bogotá, donde las conversaciones sobre la seguridad, la corrupción, el empleo, la educación, el transporte, los impuestos y la justicia social aparecen constantemente, ¿sí? Sí se discuten esos temas entre nosotros. Muchos de nosotros pensamos en eso. Los creyentes necesitan una mente renovada por la Escritura, y la pregunta no es si la fe tiene algo que decir sobre la vida pública, sino cómo debemos hablar, participar y discernir sin perder el evangelio. Amén. La política es como, algo para ilustrar, la política es como una avenida congestionada de Bogotá. ¿Sí ha transitado usted por avenidas congestionadas? Pero todos estamos en ella de alguna manera, ¿cierto? Como peatones, como pasajeros allá en el CIP, en el Transmilenio, como conductores en nuestro propio carro, o ciudadanos, y todos nos vemos afectados por las decisiones que toma el de adelante, ¿cierto? Por eso es necesario hablar de política, porque todos nos vamos a ver afectados en cierta medida, ¿sí o no? Pero si olvidamos hacia dónde vamos, el trancón puede robarnos la paciencia, la comunión y hasta el testimonio, ¿o no? ¿Es usted de los que pierde el testimonio en medio de un trancón? ¿Se le olvida que es cristiano? Dice la palabra del Señor en Jeremías 29:7. Vaya conmigo allí, Jeremías 29, en el versículo 7. 29, versículo 7. Dice la palabra del Señor: y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar. Y rogad por ella al Señor, porque en su paz tendréis vosotros paz. La Escritura nos ayuda a introducir el tema que estamos hablando, porque muestra que nosotros como pueblo de Dios no debemos vivir aislados de la realidad de nuestra ciudad. Amén. Aún en un contexto difícil, porque si recuerda cuando Jeremías dijo esto, ¿dónde estaba el pueblo de Israel? Estaba cautivo y estaban viviendo tiempos difíciles. Aún en un contexto difícil, Dios llama a sus hijos a orar, trabajar y procurar el bienestar del lugar donde viven. Para una iglesia como nosotros aquí en Bogotá, esto no significa
amar la ciudad, servirla, perdón, esto significa amar la ciudad, servirla y buscar su bien sin perder nuestra identidad espiritual. Amén. Y aquí vamos a nuestro primer punto. Dios gobierna sobre todas las autoridades. ¿Quién es el que gobierna? Dios. Él gobierna sobre todo y sobre todos. Romanos capítulo 13, en el versículo 1 al 7, nos enseña que toda autoridad existe bajo la soberanía de Dios. Mire lo que dice Romanos 13, versículos 1 al 7. Dice la palabra del Señor, dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien, pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarle sujeto no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos lo que debéis. Al que tributo, tributo. Al que impuesto, impuesto. Al que respeto, respeto. Al que honra, honra. Pablo no escribe desde una democracia ideal, sino bajo el gobierno. ¿Quién gobernaba en ese tiempo al pueblo de Israel? El Imperio Romano. Tremendo, ¿no? Y era un imperio cruel, abusivo, ¿sí? Que hostigaba a la gente, que la consumía. Esto nos recuerda que la autoridad civil no es absoluta, pero tampoco es accidental. Dios usa estructuras humanas imperfectas para preservar cierto orden, castigar el mal y promover el bien común. Romanos 13 no nos enseña una obediencia ciega a cualquier abuso del poder. Enseña que el creyente debe reconocer el orden civil, respetar la ley, pagar lo justo, honrar a quien corresponde y vivir con una buena conciencia. Pero la autoridad civil siempre está debajo de Dios, nunca por encima de Él. De hecho, Hechos 5:29 nos marca el límite. Dice en Hechos 5:29, no lo busque, yo se lo leo. Hechos 5:29 dice, es necesario obedecer ¿a quién? A Dios antes que a los hombres. Ahí marca el límite. Pero ¿cuándo qué? Cuando sobrepasa un mandamiento del Señor. Cuando nos lleva un mandamiento, orden de hombres, a desobedecer directamente un mandamiento del Señor. Cuando una autoridad exige desobedecer claramente a Dios, el creyente debe responder con fidelidad, mansedumbre, pero con valentía. Un cristiano no debe ser un anarquista que se rebela, ni un rebelde por temperamento. Debe ser un ciudadano responsable, cumplir sus deberes, respetar normas, pagar lo debido, actuar con honestidad y no justificar la corrupción pequeña, porque otros la practican, ni tampoco justificar la corrupción grande. Dice Proverbios 24:21, se lo leo también. En la versión Palabra de Dios para Todos, mire lo que dice, Proverbios capítulo 24, en el versículo 21, dice, Hijo mío, respeta
al Señor y al Rey, y no te unas a los rebeldes. Amén. La Biblia nos enseña que nuestra ciudadanía está ¿en dónde? En los cielos, Filipenses 3:20. Pero también nos recuerda que tenemos deberes en la nación donde Dios nos permitió nacer. No tenemos que elegir entre una ciudadanía y la otra, sino aprender a ser buenos ciudadanos de ambos reinos bajo el principio de temer a Dios y temer al rey o respetarlo. Amén. Daniel 2:21 dice, Él muda los tiempos y las edades, Él quita reyes y pone reyes. ¿Sí recuerdan ese pasaje? Claro que sí. Este versículo fortalece la enseñanza sobre la soberanía de Dios, y aunque los ciudadanos votan, participan y toman decisiones responsables, la Escritura afirma que Dios no ha perdido el control de la historia. Los resultados políticos nunca sorprenden al Señor. Él gobierna por encima de todo gobierno. Amén. Dice Proverbios 21:1, como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano del Señor. Qué tremendo, ¿no? Proverbios 21:1. Como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano del Señor. A todo lo que quiere, lo inclina. Esto nos recuerda que incluso los gobernantes más poderosos están bajo la autoridad de Dios. Por eso el creyente no cae en desesperación cuando gobierna a alguien que no comparte sus convicciones, ni cae en idolatría cuando gobierna a alguien que parece cercano a ellas. Amén. Pero ¿cuál debería ser nuestra responsabilidad como creyentes frente a estos temas? En una nación democrática, donde los ciudadanos tenemos la responsabilidad de acudir a las urnas cada 4 años para elegir a nuestros gobernantes, debemos ejercer ese derecho recordando que nuestra participación no es opcional, sino un ejercicio de mayordomía de nuestra libertad y que nuestra lealtad suprema es hacia Jesús y hacia nadie más. Amén. Y aquí quiero tocar unos subpuntos, hablando de esa responsabilidad, cómo debería ser el voto de una persona creyente. Lo primero, nuestro voto debería ser informado por la palabra, primeramente. Sí es cierto que tenemos que estudiar las propuestas, pero como lo decíamos al principio hablando de la cosmovisión bíblica, mi filtro primero debe ser ¿qué? La palabra. La palabra. La Biblia debe ser nuestra guía primaria. Salmo 119, 105, que todos lo conocemos. Lámpara es a mis pies, tu palabra y lumbrera a mi camino. Toda decisión, todo lo que yo piense hacer debe ser filtrado por la palabra. No debemos votar por colores partidistas o tradiciones familiares, sino con una conciencia informada por las Escrituras. Amén. Y este segundo punto es el más importante. Nosotros como hijos de Dios debemos votar por valores, no por conveniencia. Que de hecho eso es uno de los temas que más polarizado estuvo. No, nosotros siempre debemos apoyar la parte moral, la parte de los valores. Eso es lo que debe votar o apoyar un creyente. Votar por valores, no por conveniencia. Debemos analizar si el candidato promueve la libertad religiosa, protege la vida desde la concepción y respeta el diseño bíblico de la familia. Amén. Y debemos mirar la agenda que más se alinee con los valores fundamentales de nuestra cosmovisión cristiana,
aunque tal vez no podamos estar completamente de acuerdo con un candidato para votar por él. Tal vez tú piensas que un impuesto que este gobernante piensa aplicar no es el mejor. Tal vez tú no estás de acuerdo con su ley migratoria, que de hecho es una de las que ahorita está como en más como lo que más se está ahorita criticando del nuevo gobierno, que estuvo por allí diciendo varias cosas. Tal vez no estés de acuerdo con su ley migratoria, tal vez tú no estés de acuerdo con la manera del todo como maneja la economía. No tenemos que estar completamente de acuerdo con un candidato para votar por él, pero hay algunos aspectos que son más cruciales que otros y nosotros debemos aprender a distinguir. Atención, póngale mucha atención, debemos aprender a distinguir entre valores absolutos y relativos al momento de ejercer el voto. ¿Cuáles son los valores absolutos? Los valores absolutos, el fundamento, lo que no es negociable. Los valores absolutos son principios arraigados en la naturaleza de Dios y su palabra, porque no están sujetos a negociación ni a cambios culturales, y estos incluyen, por ejemplo, lo que dijimos ahorita, la protección de la vida. Eso no es negociable, ni por cultura ni por nada. Es un valor de orden superior. Un cristiano no puede, con la conciencia limpia, apoyar agendas que promuevan la interrupción de la vida, como el aborto o la eutanasia, pues la vida humana desde la concepción es sagrada y solo le corresponde a Dios tomarla o quitarla o darla. Ese es un valor absoluto. Otro, la libertad religiosa. El derecho fundamental de adorar a Dios y predicar todo su consejo sin limitaciones estatales. Y 3, el diseño bíblico de la familia. Eso no es negociable, esos son valores absolutos. La preservación del matrimonio como la unión entre un hombre y una mujer y la protección de la integridad familiar. Esos son los valores absolutos. Los valores relativos. Son aquellos que no es que no importe, pero por prioridad yo siempre voy a poner primero los absolutos y en segundo lugar ya los que son relativos. Son aquellos basados en preferencias, gustos, emociones o conveniencia, donde no existe un así dice el Señor. En estas áreas, los cristianos pueden diferir sin que aquello implique una falta de fidelidad a Dios. Y lo que hablábamos ahorita, por ejemplo, estrategias económicas. Las opiniones sobre el manejo de la economía o el porcentaje de impuestos son temas donde puede haber desacuerdo legítimo. Las políticas migratorias, como lo decíamos ahorita. Los métodos específicos para gestionar fronteras o leyes de migración se consideran temas periféricos en comparación con los valores morales que son fundamentales. Amén. El creyente debe utilizar la ética bíblica como filtro fundamental, separando los mandatos divinos de las simples opiniones humanas o estrategias temporales. La Biblia debe ser la lumbrera principal por encima de cualquier análisis de filosofía o política y evaluar el impacto de las leyes. Se debe distinguir si una propuesta de ley simplemente administra el Estado o es relativo, o si busca desensibilizar a la nación sobre el valor de la vida o la moralidad, que eso es lo absoluto. Los valores relativos permiten flexibilidad y debate.
Los valores absolutos exigen que el cristiano mantenga su lealtad suprema a Jesucristo, priorizando, atención, priorizando la sanidad moral de la nación sobre cualquier beneficio económico o partidista. Eso siempre, cuando usted vaya a ejercer su derecho, mire, primero lo moral, primero la sanidad moral de la nación. De lo otro, ¿quién es el que sustenta la vida? Dios. ¿Quién es el que sustenta a los pueblos? Dios. ¿Quién es el que les provee? Dios. Sea como sea. ¿No estaba acaso el pueblo de Israel esclavizado en Egipto? Y sin embargo, Dios, ¿cómo lo sacó? ¿Y prósperos o no? Bendecidos lo sacó. ¿Quién hizo eso? El Señor. Y es por eso, por lo que debemos echar nuestro voto por aquellos que se acerquen más a nuestra cosmovisión, sobre todo en esos valores absolutos. Amén. Miqueas 6:8 nos declara: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno, y ¿qué pide el Señor de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Y este pasaje nos equilibra la responsabilidad cristiana. No basta con defender ideas correctas. Dios pide justicia, misericordia y humildad. Por eso la participación política del creyente debe reflejar el carácter piadoso y no solo posturas ideológicas. Amén. Primera de Timoteo capítulo 2 versículos 1 al 2 nos llama a orar por ¿quiénes? Por las autoridades. Primera de Timoteo capítulo 2 versículos 1 al 2. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Versículo 2. Por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Antes de opinar, criticar o compartir publicaciones, el creyente ora pidiendo a Dios que les dé sabiduría a esas autoridades, a esos gobiernos, aun si ellos no la buscan en Él. Ese es nuestro deber. ¿Nota cómo lo dice allí? Por todos los hombres, a nosotros antes de compartir cosas, se nos llama más a orar, para que Dios le dé sabiduría a esos gobernantes, para que podamos vivir, ¿qué? Quieta y reposadamente. Y la oración política más profunda no es pedir que gane mi candidato, sino pedir que Dios traiga justicia, paz, verdad, libertad para vivir piadosamente y oportunidades para el avance del Evangelio. Esa es la oración que nosotros debemos hacer. Mateo 22, 17 al 21, no lo vamos a leer, nos muestra a Jesús respondiendo sobre el tributo al César. ¿Y qué dijo? Dale al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Jesús reconoce que tenemos responsabilidades civiles como ciudadanos aquí en la tierra, pero afirma que la adoración, la conciencia y la vida entera le pertenecen al Señor. Amén. Primera de Pedro 2, versículos 13 al 17 nos llama a honrar a todos, a amar a los hermanos, a temer a Dios y a honrar al Rey. Primera de Pedro 2, versículos 13 al 17. Dice la palabra del Señor: por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernantes como por él enviados,
para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios y honrad al Rey. El orden que vemos aquí es importante. Dice respeto para todos. Dice amor especial por la iglesia, temor supremo solo a Dios y honra limitada a las autoridades. Amén. Esto para los jóvenes. No permitan que las redes sociales, los memes o los influenciadores o los algoritmos formen su conciencia más que la palabra. Verifiquen toda información, eviten insultos, no reduzcan a una persona a su voto y recuerden que el fruto del Espíritu también debe verse en las conversaciones de políticas. ¿Sí se vio ese fruto reflejado en su vida en todo ese tiempo? ¿O entró usted allí en la contienda y también se airó y se acaloró? Porque ahí también debe verse eso, ¿o no? El fruto del Espíritu debe verse en esas conversaciones que nosotros tenemos. Y esto para los adultos, no uses la experiencia, la frustración o la historia política del país como excusa para hablar con amargura. Sabemos que hemos tenido gobiernos nefastos, ¿cierto que sí? Pero eso no nos da para que nosotros sigamos hablando con frustración acerca de estos temas. Debemos enseñarles a los más jóvenes a discernir, a votar con conciencia, a servir al prójimo y a mantener sobre todo la unidad del cuerpo de Cristo. Colosenses 4, versículos 5 al 6 nos dice que debemos andar sabiamente para con los de ¿qué? Con los de afuera. Y que nuestra palabra siempre debe ser con gracia, no con contienda, siempre sazonada con sal. Este texto aplica tanto para jóvenes como para los adultos. La manera de hablar de política también evangeliza o tropieza. La manera de hablar de política también o evangeliza o es tropiezo. Una opinión puede ser correcta en contenido, pero pecaminosa en tono si se expresa con burla, desprecio o agresividad. ¿Cómo expresamos nuestras opiniones? ¿Con gracia? ¿Con esa palabra sazonada con sal? ¿O todo lo contrario? ¿Burlándonos? ¿Siendo agresivos? Y aquí entramos en el próximo punto, los peligros espirituales de la política. ¿Cuáles son esos peligros espirituales? El primero, la idolatría política, en la cual nosotros no debemos caer. ¿Sí los etiquetaron en estas elecciones? Es que usted es petrista, es que usted es abelardista. ¿No les pusieron esa etiqueta? A mí sí, varios me escribieron. Es que usted es abelardista y que no sé qué. No, es que yo no apoyo ningún partido ni ningún hombre. Yo soy de Cristo y apoyo lo que va más apegado a la palabra del Señor. El cristiano no debe definirse por etiquetas políticas humanas, sino por su identidad en Cristo. El principio rector es que el cristiano debe ser cristiano, rechazando ser encasillado exclusivamente como derechista o izquierdista. En Mateo 6:24 se nos enseña que nadie puede servir a dos señores, solamente al Señor, porque si no se termina menospreciando a uno de los dos.
Por eso cuando decían, es que usted es de este partido, no, yo soy del Señor, yo soy creyente, yo soy un cristiano, no soy de ningún partido. Un ídolo no siempre es una estatua, puede ser una ideología, puede ser un líder, un partido, una nación, una causa o una promesa de salvación terrenal. Cuando esperamos de la política, atención, cuando esperamos de la política lo que solo Cristo puede dar, hemos cruzado una línea espiritual peligrosa. Por ejemplo, el cristianismo frente a la izquierda, que sabemos que hay cosas buenas, pero hay cosas que son graves contradicciones teológicas. Por ejemplo, la izquierda siempre vende la bandera de la justicia social, ¿no? Suele presentarse con la bandera de la preocupación por los pobres y los necesitados, lo cual suena muy bíblico, ¿no? Resuenan algunos principios bíblicos, como la misericordia. Sin embargo, históricamente, muchos sistemas de izquierda han sido ateos, humanistas y anticristianos, intentando destruir la fe. No existe país ateo o puramente humanista en la historia que haya progresado verdaderamente. O mire usted lo que hablábamos acerca del comunismo. ¿Dónde ha funcionado el comunismo? En ningún lado. Usted mira y por donde pasó el comunismo, miseria total. El cristiano frente a la derecha. La relación histórica y filosófica con la derecha tiene raíces en la reforma cristiana. El desarrollo del capitalismo y la libre empresa en Europa y Estados Unidos estuvo fundamentado en valores judio-cristianos derivados de la reforma, como el ahorro, la bendición del trabajo, la integridad y el respeto a la propiedad privada. Muchos principios bíblicos como la libertad individual y la responsabilidad personal coinciden con la filosofía conservadora o de derecha. Ahora, cabe recalcar o advertir que apoyar a la derecha no garantiza integridad, ya que existen patrones explotadores y personas corruptas en este sector, por lo que como cristianos no debemos defender la derecha, sino los principios bíblicos donde estos coinciden con nuestra cosmovisión bíblica. Amén. Algo para ilustrar, la política puede ser una herramienta útil, como un martillo. Pero si alguien abraza ese martillo como si fuera su salvador, que nadie me lo quite, terminará golpeando a otros con ese mismo martillo. Por eso, una herramienta convertida en Dios se vuelve un arma. ¿Qué señales muestran que una persona ha convertido la política en un ídolo? ¿Cuál es la primera señal? Pierde la paz, se ofusca. Pérdida de la paz, pánico electoral. Una señal clara es cuando el creyente vive en un estado de angustia o pánico por los resultados políticos, sabiendo que tiene el control de todo. El Señor. Quede quien quede, ya sabemos quién quedó. Olvidando que Dios sigue sentado en su trono y que su soberanía está por encima de cualquier organismo o elección de los hombres. Cuando una persona está dispuesta a traicionar los principios de la palabra de Dios por conveniencia económica, esa es una señal también clara de idolatría política. Cuando traiciona los principios de la palabra por una conveniencia económica, un puesto en el gobierno o privilegios personales, poniendo su seguridad en el poder terrenal antes que en el Señor. Por eso yo siempre le decía a la gente, mire, yo me voy a lo moral, porque de lo económico se encarga ¿quién? Dios. Por eso Él dice, busquen primeramente ¿qué? Mi reino.
su justicia, y yo les doy ¿qué? Las añadiduras. Porque ¿de quién dependía el pueblo de Israel en el desierto? ¿Y quién lo sustentaba? El Señor lo sustentaba en el desierto, imagínense. Por eso siempre primero lo moral. ¿Cómo podemos hablar de temas políticos sin perder el fruto del Espíritu? ¿Alguien me ayuda con la puerta, por favor? Uno solo, gracias. ¿Cómo podemos hablar de temas políticos sin perder el fruto del Espíritu? Como lo decíamos anteriormente, lo primero es priorizar los valores absolutos sobre los relativos. La conversación debe centrarse en principios bíblicos como la defensa de la vida, la familia, y no en gustos, emociones o simpatías personales, las cuales suelen encender los ánimos y generar discusiones estériles. Mantener, como por decirlo de alguna manera, un domo de hierro de madurez. Debemos filtrar las noticias y discursos para evitar que los reportajes dirigidos a lavar el cerebro o la manipulación emocional nos lleven a reaccionar con ira o desprecio hacia quienes piensen diferente. Santiago 1, 19 al 20. Ese es un pasaje clave para todo creyente. Dice que todo hombre sea pronto ¿para qué? Para oír. ¿Tardo para qué? Para hablar. ¿Tardo para qué? Para airarse. Pero a veces parece que en cuanto a esos temas es todo lo contrario, ¿no? Hacemos todo lo contrario. Todo hombre debe ser pronto para oír, pero no una sola parte, sino ambas partes. ¿Sí? Tardo para hablar, tardo para airarse. Y esto es clave, sobre todo hablando de conversaciones políticas. Muchos debates se dañan no por falta de información, sino por falta de mansedumbre. El creyente debe aprender a escuchar antes de responder y a no confundir el enojo humano con celo santo. El Salmo 146, versículos 3 al 5 nos dice: no confíeis en los príncipes, ni en hijo de hombre, porque no hay en él salvación. ¿No debemos confiar en quiénes? En los hombres. Nuestra confianza siempre debe estar puesta ¿en quién? En el Señor. Y sigue diciendo allí el Salmo 146, 3 al 5, bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob. Esto confronta directamente con la idolatría política, con poner nuestra mirada en los hombres, en los gobiernos. Los gobernantes pueden ser instrumentos, pero no salvadores. Amén. Los gobernantes pueden ser ¿qué? Instrumentos, pero no son nuestros salvadores. Cuando un creyente deposita en un líder humano la esperanza que solo le pertenece a Dios, su corazón queda vulnerable al engaño, al miedo y a la decepción. O dígame si los hombres no decepcionan. ¿Los gobernantes no decepcionan? Todos. Por eso nuestra confianza debe estar puesta siempre en Él. Mire lo que dice Isaías 31:1. No lo busque, yo se lo leo. Isaías 31, versículo 1 dice: ay de los que descienden a Egipto por ayuda. Tremendo, ¿no? Poniendo nuestra confianza ¿en quién? En los hombres. Hay de los que descienden a Egipto por ayuda y no miran al Santo de Israel ni buscan al Señor. Aunque el contexto de este pasaje habla de alianzas militares, el principio espiritual aplica. El peligro está en buscar seguridad última en estructuras humanas mientras se descuida la confianza en Dios. La política se vuelve ídolo cuando promete la seguridad que solo el Señor puede dar. Amén. El peligro número 2. Este yo creo que fue uno de los más vistos.
en este tiempo que pasó. Peligro número 2, la división entre hermanos. ¿Cuántos? Es tremendo, porque yo escuchaba y familias, los papás divididos con los hijos. El papá aquí puesto y un hijo por la izquierda y otro por la derecha. Hermanos en Cristo, divididos por esta causa. Miren, mis hermanos, ninguna ideología humana es perfecta, ninguna. Todas tienen aspectos que pueden coincidir con el cristianismo y otras que lo contradicen, ya que ninguna representa ni representará plenamente el reino de Dios. El único gobierno perfecto, ¿cuál será? El del Señor. No va a haber gobierno perfecto. Por eso es uno de los peligros de esto, la división. En 1 Corintios, capítulo 1, versículo 10, lo leo en versión Palabra de Dios para Todos. Pablo ruega que no haya divisiones, sino que la iglesia esté unida en una misma mente y un mismo parecer. 1 Corintios 1:10 dice: hermanos, les pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que se pongan de acuerdo unos con otros para que no haya divisiones entre ustedes. Les pido que se unan nuevamente en torno a las mismas ideas y los mismos propósitos. Pablo no pide uniformidad política, sino unidad en Cristo. Hermanos maduros pueden discrepar sobre políticas públicas sin romper la comunión del Evangelio. El peligro surge cuando un creyente abraza un sistema político como si fuera el Evangelio mismo. Esto genera fricción con aquellos que ven las fallas de ese sistema. Y como lo decía anteriormente, todo sistema humano tiene fallas. Todo. No hay uno que sea perfecto. Gálatas 5:15 nos advierte en versión Palabra de Dios para Todos. Gálatas 5:15 dice: pero si ustedes siguen atacándose y haciéndose daño unos a otros, van a terminar por destruirse todos. Qué tremendo, ¿no? Que eso fue lo que más se vio, ¿no? Y atacando por otro lado. La política puede revelar el orgullo, el desprecio, superioridad moral y falta de amor. Preservar la naturaleza de la iglesia es importante. La iglesia es la casa de Dios. ¿Qué es la iglesia? La casa de Dios. ¿Y quién manda en la casa de Dios? Dios. Él es quien manda. No mandan los pastores, y lo digo porque vi en muchos lugares sitios donde como siempre, ¿no? Se presta al altar y el pastor para decir, es que este es el personaje, es que este, no. Si usted mira acá, eso nunca se ha hecho, porque nosotros, otra cosa es que tengamos opiniones allá afuera, ¿no? Pero acá en la iglesia usted nunca va a ver eso, ni debería verse, apoyando un pastor, apoyando a cierto partido o a cierto hombre, eso nunca. La iglesia no puede entrar en eso. El que manda es ¿quién? Dios. No los pastores ni las agendas políticas. Por eso, para evitar divisiones, es vital que el púlpito no se politice. Usar el púlpito para favorecer un partido específico, mire lo tremendo, hace que se pierda la autoridad profética y puede cerrar el oído de pecadores de otros partidos que necesitan el evangelio. Por eso no se puede politizar el púlpito. Es vital que la iglesia no sea un partido político. Los creyentes pueden participar en política individualmente, pero la iglesia como institución debe concentrarse en su labor. ¿Cuál es la labor de la iglesia? Proclamar el evangelio. Esa es la labor de la iglesia, proclamar el evangelio
y equipar a los santos para la obra del ministerio. Pero también es importante fomentar la humildad y la soberanía de Dios. Para mantener la paz, debemos recordar que nuestra esperanza no descansa en ningún político, ni debe descansar en ningún político, sino en el trono celestial. Debemos dejar de evitar tener expectativas realistas. Debemos evitar ser ilusos, ya que ningún candidato resolverá los problemas de la humanidad. Nadie. Si entendemos que todos los candidatos son, relativamente hablando, el menos malo, bajamos la intensidad de la disputa. Debemos tener también confianza en la soberanía del Señor. ¿Cuántos confían en la soberanía de Dios? Él es soberano y su plan para ti y para mí se va a cumplir, pase lo que pase, gobierne quien gobierne, haya los cambios políticos que haya. Su plan sigue ¿qué? Firme, no va a tener cambios. Gane quien gane, aunque ya sabemos quién ganó, Dios sigue en su trono y usará los resultados para sus propósitos eternos y la santificación de su pueblo. La unidad se mantiene cuando entendemos que el reino de Dios y su justicia son nuestra prioridad. Podemos ser ciudadanos responsables y activos, pero si permitimos que un color de partido rompa la comunión con un hermano por quien Cristo murió, estamos poniendo una ideología por encima del señorío de Jesús. Amén. Efesios 4, versículos 1 al 3. Pablo ruega que andemos con toda humildad y mansedumbre, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Eso dice Efesios 4, versículos 1 al 3. La vida de la iglesia en tiempos de tensión política, la unidad no se guarda sola, se protege con humildad, paciencia, amor y dominio propio. Y Romanos 14, el versículo 1, el versículo 10 y el versículo 19, Romanos 14, versículo 1, versículo 10 y versículo 19, no lo vamos a leer. Pablo llama a recibir al débil en la fe, a no juzgar al hermano y seguir lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Aunque Romanos 14 trata asuntos de conciencia, el principio es muy útil para este tema. No todo desacuerdo entre creyentes debe convertirse en una ruptura. En temas donde la Biblia nos da una estrategia única, debemos evitar condenar al hermano. Amén. Y esto nos lleva al peligro número 3. Peligro número 3 de la política: la manipulación del nombre de Dios. La manipulación del nombre de Dios. El peligro de manipular el nombre de Dios en la arena política es una de las advertencias más serias, ya que no solo afecta la integridad del testimonio cristiano, sino que compromete la naturaleza misma de la iglesia. Lo voy a volver a repetir. El peligro de manipular el nombre de Dios en la arena política es una de las advertencias más serias, ya que no solo afecta la integridad del testimonio cristiano, sino que compromete la naturaleza misma de la iglesia. Uno de los mayores peligros de usar el nombre de Dios para favorecer a un partido o candidato específico desde el púlpito es que la iglesia pierde su autoridad espiritual. La iglesia pierde su autoridad espiritual. Cuando un pastor o líder utiliza el altar para adherirse a una agenda política particular,
El púlpito deja de ser un lugar de revelación divina para convertirse en una plataforma de intereses humanos. Y una de las consecuencias es que al politizar el nombre de Dios, se les cierra el oído a las personas que militan en otros sectores políticos y que necesitan escuchar el evangelio para salvación de sus almas. Es sumamente decadente que un creyente traicione los principios de la palabra de Dios por una conveniencia económica o política. Mire lo que dice Éxodo 27 y quiero que vaya conmigo allí para que lo leamos. Éxodo 27. ¿Qué dice allí el pasaje? No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, porque no dará por inocente el Señor al que tomare su nombre en vano. Éxodo 27 prohíbe tomar el nombre del Señor en vano. Y esto incluye usar a Dios como sello automático para nuestros intereses, para nuestras campañas o bandos o preferencias, ya que no todo lo que suena religioso representa el corazón de Dios. Y ahí era donde decía, los lugares donde el altar se prestó para decir, este es el hombre que Dios puso, este es el hombre que Dios... ¿Usted cree que después cuando esa gente vea que ese hombre se equivoca, qué van a decir de esa iglesia? ¿Sí ve cómo se les tropiezo? Por eso es que el púlpito, el altar, nunca se puede prestar para esas cosas. Y lo digo porque lo vi en redes sociales, vi cómo pusieron, no voy a dar nombres, pero ya sabemos los que vieron, donde pusieron a hombres y dijeron, es que este es el escogido de Dios, este es el que... Mira el peligro tan tremendo en el que se cae, y esto para los ministros, si nos están viendo. El peligro constante es el de los candidatos que, sabiendo que el pueblo cristiano vota por valores, proclaman su propia honestidad y usan terminología bíblica para ganar simpatía. Lo que vemos siempre en todas las elecciones, ¿no? Ahí sí van a la iglesia, ahí sí se van y se arrodillan, aparecen allá los pastores orando por... Siempre se pasa, se convierten en ese tiempo, sí. Ajá. Usan terminología bíblica para ganar simpatía, pero sin un compromiso real con la justicia de Dios. Por eso debemos tener cuidados con frases como Dios está con este partido o un verdadero cristiano solo puede votar así, que lo vi mucho también en las redes. La Biblia sí establece principios morales claros, pero no siempre prescribe una sola estrategia política para cada problema público. Segunda a los Corintios 4:2 nos dice, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, como muchos lo hacen. La Escritura nos advierte contra manipular la Escritura para favorecer intereses humanos. La palabra no debe ser usada como propaganda, sino predicada con reverencia, verdad y fidelidad al mensaje de Cristo. Mateo 23:23 denuncia a quienes descuidaban lo más importante de la ley. Jesús denuncia y dice que se descuidaba la justicia, la misericordia y la fe. Mateo 23:23. Y esto nos ayuda a discernir discursos religiosos en la política. No todo lenguaje piadoso revela obediencia a Dios. El creyente debe mirar ¿qué debe mirar siempre un creyente?
Jesús dijo por sus, exactamente. Porque este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Es el fruto lo que debe verse en esa persona. No solo las palabras religiosas. Y esto nos lleva al segundo punto, al siguiente punto, perdón. ¿En qué no debemos caer? Creo que es el tercero, ¿sí? ¿Cuarto? ¿En qué no debemos caer nosotros, hablando de este tema? Lo primero, no debemos caer en la indiferencia. ¿No debemos caer en qué? En la indiferencia. Eso no me importa. A mí no me importa la política, a mí no me... Cuando ya miramos que por la palabra el Señor nos manda que velemos por la ciudad donde Dios nos ha puesto. Amar al prójimo incluye preocuparnos por la justicia, la paz y el bienestar de la ciudad. Amén. Eso es amar al prójimo. Amar al prójimo incluye preocuparnos por la justicia, la paz y el bienestar de nuestra ciudad. No debemos caer tampoco en el fanatismo. Creer que nuestro bando siempre es puro y el otro siempre es malvado. Yo me aterré como, oiga, eso no se veía, pero saliendo acá de la iglesia se veía, oiga, y ponían como papelitos, como conía, yo no sé, y eso le ponían cara de malo a Cepeda, y los otros también al otro le ponían cara de malo en esas, pero una cosa, puro cómic, como los cómics que ponían al superhéroe y al malvado, así tal cual, y yo decía, oiga, la gente, qué cosa tan tremenda. No debemos caer en el fanatismo, creer que nuestro bando siempre es puro y que el otro siempre es malvado. ¿Qué diferencia hay entre, ahora cabe la pregunta, ¿qué diferencia hay entre tener convicciones firmes y ser fanático? Para que miremos cuál es la diferencia. ¿Qué diferencia hay entre tener convicciones firmes y ser fanático? El fundamento de la verdad versus la emoción. La convicción firme nace de un estudio profundo de la ética bíblica y la sumisión a la palabra. Esa es la diferencia entre tener convicciones y ser fanático. Alguien con convicción es alguien que tiene una convicción firme, pero porque eso nace del estudio de las Escrituras. O sea, los absolutos, mientras que el fanatismo suele ser emocional e ideológico, defendiendo un sistema humano, ya sea de derecha o de izquierda, como si fuera el evangelio mismo. Independencia crítica versus lealtad ciega. Independencia crítica versus lealtad ciega. El creyente con convicciones, primero cristiano. No es petrista, no es abelardista, no es de derecha, no es de izquierda. El creyente firme con convicción es primero cristiano y puede rechazar el pecado tanto en la derecha como en la izquierda. El fanático, en cambio, se identifica tanto con una ideología que pierde la capacidad de ver sus errores a la luz de las Escrituras. No debemos caer tampoco en la mentira. En eso tampoco debemos caer. Que esto pasó mucho también. Compartir noticias falsas, exageraciones o acusaciones sin verificar, ¿no? Debemos filtrar las noticias y discursos para evitar que los reportajes dirigidos, como lo decíamos, a lavar el cerebro o a manipular, nos lleven a reaccionar con ira y desprecio hacia quienes piensan diferente. Dice Proverbios 18:17. Se lo leo. Proverbios 18:17 dice: justo parece el primero que aboga por su causa,
pero viene después su adversario y le descubre. Por eso siempre vemos las dos versiones. Siempre. Eso es algo que se utiliza también mucho, sobre todo en consejería bíblica. Siempre hay que escuchar las dos versiones. Porque uno primero dice, no, es que esto es culpa de fulano, pero venga, hablemos con la otra persona. No, mire, pasó esto, pasó aquello. Por eso siempre las dos versiones. Por eso este versículo es muy útil para no caer en la mentira o la manipulación. Enseña que escuchar una sola versión puede engañarnos. Por eso, antes de compartir acusaciones, noticias o mensajes políticos, el creyente debe verificar, escuchar con prudencia y no convertirse en instrumento de la falsedad. Amén. No debemos caer tampoco en el desprecio. No debemos caer en el desprecio. Tratar al que piensa distinto como enemigo y no como prójimo. No debemos caer tampoco en el mesianismo político, como decíamos. Esperar que un gobernante haga lo que solo Cristo hará plenamente. Solo Cristo lo hará. Y aquí cabría la pregunta, ¿qué debemos hacer cuando dos hermanos piensan distinto políticamente? ¿Qué debemos hacer cuando dos hermanos piensan distinto políticamente? Reconocer la diferencia entre perfil y la fotografía. Debemos entender que aunque ambos hermanos busquen el perfil bíblico de un gobernante, ¿sí? Porque un cristiano busca es eso, un perfil bíblico. Debemos entender que aunque ambos hermanos busquen un perfil bíblico de un gobernante, pueden diferir legítimamente sobre cuál candidato encaja mejor en ese perfil. Estas son cosas de menor importancia que no deben romper nuestra unidad. Amén. No debemos caer tampoco en negociar los principios bíblicos por conveniencia, miedo o beneficio personal. Dice Éxodo 23:2, no seguirás a los muchos para hacer el mal. Las mayorías ideológicas y las tendencias virales, el cristiano no debe adoptar una posición sobre estas cosas, porque todos las repiten, sino porque ha sido examinada delante de Dios y de su palabra. Amén. ¿Y cuál debería ser nuestra esperanza final como cristianos? Entrando en nuestro último punto. ¿Cuál es nuestra esperanza final? ¿Los gobiernos humanos? ¿Los hombres? ¿Un partido político? Filipenses 3:20 declara que nuestra ciudadanía ¿en dónde está? En los cielos. Esto no significa escapar del mundo, sino vivir en el mundo con otra lealtad suprema. Sí, estamos aquí en la tierra, pero nuestra lealtad suprema es hacia el Señor. Somos ciudadanos responsables de Colombia, pero nuestra identidad más profunda no está en una bandera, un partido, una clase social, un apellido, un barrio o una ideología. Está nuestra identidad en Cristo. Amén. La soberanía de Dios, hablando en el libro de Daniel, nos recuerda, hablando de esa soberanía que Dios pone y quita reyes, y aunque votemos responsablemente, descansamos en que Él tiene el control final. Jesús es el único soberano perfecto. Todos los candidatos son el menos malo relativamente hablando. Solo hay uno que cumple el perfil perfecto de gobernante y ese es Jesucristo. Él es el modelo de servicio, justicia y bondad absoluta. Dice Hebreos 12:28, recibiendo nosotros un reino inconmovible, porque ese reino sí será perfecto y será inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Los reinos humanos cambian, tiemblan y pasan, pero el reino de Cristo
permanece. Por eso el creyente puede servir en el presente sin desesperarse por el futuro. Primera de Pedro 1, 3 al 5 nos dice que Dios nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo. Primera de Pedro 1, 3 al 5. Nuestra esperanza no es optimismo político ni resignación religiosa. Es una esperanza viva, fundada en la victoria de Cristo sobre la muerte y reservada por Dios para su pueblo. Nuestra esperanza no debe estar fundada en el palacio presidencial, sino en el trono celestial, ya que al final del día en el cielo, atención, al final del día en el cielo no seremos simpatizantes de ningún partido político, sino hijos de Dios por la eternidad. Apocalipsis 1:15 nos anuncia, 11:15. Los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo. Apocalipsis 11:15. La historia no termina con elecciones, crisis, reformas ni gobiernos humanos. Termina con el reinado visible, justo y eterno de nuestro Señor Jesucristo. Juan 18:36 muestra a Jesús diciendo: mi reino no es de este mundo. Juan 18:36, mi reino no es de este mundo. Su reino no nace de la violencia, la propaganda, la compra de conciencias ni la ambición humana. Nace del poder de Dios, avanza por el Evangelio y se manifiesta en justicia, verdad, santidad, misericordia y paz. Como reflexión, la política pertenece al ámbito de la providencia común de Dios. Él sostiene el mundo, limita el mal, permite estructuras de autoridad y llama a los seres humanos a buscar justicia. Pero la redención pertenece únicamente a Cristo. Por eso, cuando confundimos providencia con redención, convertimos medios temporales en esperanzas últimas. La iglesia no es un comité electoral ni una fuerza de presión partidista. Es la comunidad escatológica del reino, el pueblo que anticipa el futuro de Dios en medio del presente. Por eso, la iglesia debe modelar una unidad que el mundo no puede producir. Ricos y pobres, jóvenes y adultos, personas con historias políticas distintas, sentados a la misma mesa porque fueron comprados por la sangre de Cristo. Como podemos ver, el Evangelio no elimina la responsabilidad pública, la purifica. Nos libera del cinismo porque Dios reina. Nos libera del fanatismo porque ningún proyecto humano es absoluto. Nos libera del miedo porque Cristo resucitó. Nos libera de la división porque el hermano por quien Cristo murió vale más que mi victoria argumental. En conclusión, la Biblia nos llama a huir la Biblia no nos llama a huir de la realidad política, pero tampoco nos permite adorarla. Siempre hay que tener, ¿qué? Un equilibrio. Nos llama a vivir como discípulos de Cristo, orando por las autoridades, buscando el bien de nuestra ciudad, practicando justicia, diciendo la verdad, honrando a todos, rechazando la corrupción, cuidando la unidad de la iglesia y recordando que nuestra esperanza no está en la próxima elección, sino en nuestro Rey que ya viene. ¿Cuántos lo esperan? Por eso dice, buscar las cosas de arriba y poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la ¿qué? No es las de la tierra, Colosenses 3, 1 al 2. Este llamado no nos vuelve indiferentes al mundo, sino que ordena nuestros afectos. Solo cuando nuestra mirada está en Cristo, podemos participar en los asuntos terrenales sin ser dominados por ellos. Como dice la Escritura, nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales
mora la justicia. Esta es la visión final que sostiene al creyente. No un proyecto o sistema ideal de política producido por manos humanas, sino la renovación plena de Dios. La justicia perfecta no vendrá por un decreto humano, sino por la consumación del reino de Cristo. Por eso nuestro llamado como iglesia, amados hermanos y hermanas, ejerzamos nuestra ciudadanía bogotana con excelencia y nuestra ciudadanía celestial con fidelidad. Debemos votar con la Biblia en la mano, orar con el corazón en el cielo y amando a su hermano de la silla de al lado, que aunque tal vez haya marcado una casilla diferente en la urna, recordemos que al final del día los gobiernos pasan, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Iglesia, participemos sin dividirnos, sirvamos sin buscar gloria humana y esperemos sin desesperarnos a Cristo, el que es Señor sobre Bogotá, Señor sobre Colombia, Señor sobre las naciones y Señor sobre la historia. Nuestra esperanza final debe estar fundada solamente en Él. Amén. Si es para el Señor, déselo fuerte. Gracias, Señor. Te invito a que te pongas sobre tus pies y oremos. Y si usted tuvo un hermano, una hermana con los cuales tal vez estuvo allí como en ese conflicto, compártale esta enseñanza, compártale esta predicación. Si de pronto usted se ofuscó, pídale perdón, somos hermanos en Cristo. Estamos esperando al mismo Rey, de Él es el que va a venir el gobierno perfecto, no de los hombres. Dios siempre está en control, Él no ha perdido el control de todas las cosas. Cierra allí tus ojos y te invito para que oremos. Y a continuación compartiremos la cena del Señor. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias, Rey de Gloria, por tu palabra. Gracias, Señor, por llevarnos a descansar en ti, en tu gobierno absoluto, Señor. En saber que tú estás por encima de todo gobierno, de toda nación, de toda autoridad, Señor, y que tú no has perdido el control de las cosas. Señor Dios Todopoderoso, Padre de nuestro Señor Jesucristo, venimos a ti, Señor, reconociendo que tú eres el Rey eterno, soberano sobre los cielos, sobre la tierra, sobre las naciones, sobre nuestra amada Bogotá, sobre nuestra Colombia, Señor. Confesamos que muchas veces hemos permitido que el temor, la rabia, la frustración o la preferencia política ocupen un lugar que solo te pertenece a ti, Señor. Perdónanos por las veces que hemos hablado sin amor. Perdónanos por las veces que hemos opinado sin sabiduría, que hemos juzgado sin misericordia o que hemos estado defendiendo ideas humanas con más pasión que tu evangelio. Señor, guarda nuestros corazones de la idolatría política. Líbranos de poner nuestra esperanza final en candidatos, partidos, ideologías, gobiernos o sistemas humanos. Señor, enséñanos a practicar con responsabilidad nuestra responsabilidad política, Señor, con nuestros votos, a votar con una conciencia bíblica, a buscar el bien de la ciudad, amar a nuestro prójimo, pero también amar la justicia, a rechazar la corrupción y a honrar las autoridades, sin olvidar que nuestra lealtad suprema solamente te pertenece a ti, Señor. Padre, ministra la unidad de tu iglesia. Sana conversaciones heridas, enfría discusiones encendidas, derriba el orgullo, la superioridad y el desprecio. Que ningún color político, ninguna opinión electoral, ni ninguna diferencia secundaria tenga más poder sobre nosotros que la sangre de Cristo. Ayúdanos a mirar al hermano no como rival, sino como alguien por quien Cristo murió. Que nuestra mesa, nuestra comunión, nuestra adoración sean más fuertes que nuestras
diferencias. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, y te damos gracias, Señor. Amén y amén. Si es para el Señor, déselo fuerte, por favor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Que el Espíritu Santo sea formando en nosotros discernimiento, mansedumbre, valentía y verdad. Que no caigamos en el fanatismo, que seamos luz en medio de una generación confundida. Y pidamos por nuestra Colombia, pidamos por Bogotá, pidamos por los que nos gobiernan. Amén, amada iglesia. Que el Señor les dé sabiduría, que el Señor les dé prudencia, sensibilidad hacia los más vulnerables. Pero por encima de todo recordemos que nuestro descanso siempre, ¿quién es? El Señor. No el gobierno de turno, sino el Señor. Gracias te damos, Padre eterno. Mis hermanos, seguimos honrando al Señor con aquello que usted haya dispuesto, así que le invito, vamos a tomar la cena del Señor primeramente. Así que le invito a que nos dispongamos. Si su hermano de al lado votó por el que no votó usted, ya espero que se haya reconciliado ahí. Y si no, tiene la tarde para llamarlo y para compartirle la enseñanza. Gracias. Recuerde la obra de Cristo. Recuerde ese compromiso que tenemos cada día con Él. Recuerde de dónde fue sacado. Siempre no debemos olvidar eso. Siempre lo recalco, el celebrar la cena en honor a nuestro Señor nos recuerda eso. Nos recuerda de dónde fuimos sacados. Nos recuerda que de lo vil y menospreciado el Señor saca para avergonzar a los que se creen sabios. De que tú y yo no teníamos oportunidad alguna y que por nuestras propias fuerzas no hubiéramos podido venir al Señor verdaderamente, y que Dios, aun si Dios hubiera decidido dejarnos sin revelarse a nuestras vidas, Él hubiera sido justo, porque Él es Dios, pero por su misericordia y por su gracia un día le plació llamarte, le plació revelarse a tu vida y darte convicción de pecado, de justicia y de juicio. Entonces no olvides, esto nos debe recordar el privilegio que tenemos, que muchos no tienen allá afuera. Tú tienes el privilegio de hablar con el Dios vivo, tú tienes el privilegio de cada día buscar su presencia, tienes el privilegio que muchos allá afuera no tienen, que creen que lo tienen. Y nosotros vivíamos en otro tiempo también en esa ignorancia, creyendo que estábamos bien con Dios, pero estábamos totalmente alejados de Dios. Y yo creo que entre más conocemos a Dios, más nos damos cuenta de eso, de lo perdidos que estábamos en esta tierra, ajenos a sus promesas, ajenos a su voluntad. Por eso piensa en eso antes de comer la cena y recuerda el sacrificio del Señor. Recuerda que no se pagó cualquier precio. Se pagó un precio de sangre y Cristo murió por ti para que nosotros vivamos ahora para Él. ¿Para quién debemos vivir? Para Él, para el Señor. Del Señor somos, a Él le pertenecemos y para Él debemos vivir cada día, para que nuestra vida dé gloria y honor a su nombre. Te invito para que oremos. Padre, te damos gracias, Señor, por ese sacrificio. Una vez más te damos gracias, Señor, por rescatarnos. Una vez más te damos gracias, Señor, por pagar el precio de nuestro pecado. La ira de Dios cayó sobre ti. El castigo que nosotros merecíamos cayó sobre ti, para que nosotros podamos vivir hoy en día en libertad, Señor. Tú pagaste la deuda.
Nosotros éramos los deudores, Señor. Por eso te damos gracias. Gracias por tu misericordia, por tu favor inagotable, Señor. Por redimirnos, por rescatarnos, por darnos una nueva vida en Cristo, Señor. Por eso, con toda reverencia, Señor, queremos compartir de este pan y beber de esta copa, Señor. Ayúdanos a cada día entender más ese sacrificio que tú hiciste, Señor. Ayúdanos a no olvidarnos, Señor, de dónde nos sacaste y nos rescataste, para que podamos vivir con pasión y fervor la vida cristiana, Señor. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, y te damos gracias. Gracias por dar tu vida por mí, Señor. Gracias por derramar hasta la última gota de tu sangre por mí, Señor. Gracias porque no lo merecía, Rey de Gloria. Y seguimos también confiando en tu promesa. Tú dijiste, beban de esta copa, coman de este pan, porque siempre que lo hagan, la muerte del Señor anuncian hasta que Él venga. Y esto también nos recuerda que te estamos esperando, Señor, y que pronto podremos reunirnos contigo y compartir de esta mesa contigo, Señor, en tu presencia. Por eso te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. ¿Puede comer del pan y beber de la copa? Gracias, Señor. Gracias te damos, Padre eterno. Bendito es su nombre. Gracias a Él porque permanecemos firmes gracias a Él. Amén. Él es el que nos ha mantenido firmes. Porque yo creo que muchos de nosotros en algún momento hemos querido volver atrás. Pero gracias a Él por su fidelidad. Porque Él es el que sostiene nuestra vida. Amén. Gracias te damos, Señor. Mis hermanos, ahora sí les animo. Les invito a que conforme al Señor le haya prosperado, hágalo como siempre lo decimos, voluntariamente, no por obligación, no por tristeza, confiando en que Él es su proveedor, confiando en que Él es el dueño absoluto de todo y que, como dice la misma Escritura, la fe sin obras está muerta. ¿Cómo le demuestro yo al Señor que Él es mi todo, mi proveedor? Con las obras que yo hago. Y una obra de esa es dar la ofrenda, el diezmo, lo que Dios manda en su palabra. Pero como siempre lo decimos, no por necesidad, no por tristeza, no por obligación, sino no hay nada mejor que hacer las cosas para Dios con una convicción bíblica. Que Dios demuestre a través de su palabra todo lo que se hace por Él y para Él. Entonces, les sigo animando, mis amados hermanos. Damos gracias al Señor por este tiempo. No olviden, les recuerdo nuestras próximas reuniones. No olviden que todos los lunes está la reunión de maestras del bien, reunión en línea para las que se quieran conectar, para que animen también otras mujeres, todos los lunes a las 7:30 de la noche. No olviden también nuestros tiempos de oración, todos los miércoles 5 de la mañana para que se conecten, y los domingos de 7:30 a 8:30 de la mañana. Esta mañana damos gracias al Señor por su misericordia, como lo decía mi amada esposita esta mañana. No sé los que se dieron cuenta, pero hablando del cinturón de fuego del Pacífico, que va así por todo el relieve de nuestro país, y hablábamos de que no debería haber temblado en Venezuela, sino aquí, porque según ese cinturón, nosotros estamos ahí, metidos. Pero mire, lo que es la misericordia del Señor. Deberíamos nosotros ser los que estábamos en lo que está viviendo ahorita Venezuela. Pero mire, la gloria y la honra es para el Señor, que tiene misericordia de esta nación. Y le dábamos gracias esta mañana al Señor por eso acá en la iglesia, y orábamos lógicamente por los países vecinos. Entonces les animo, mis amados hermanos, hay que orar. Mire, la iglesia se sostiene por las oraciones también, porque el Señor obra, pero Él quiere un pueblo que clame, que crea, que camine en obediencia a Él. Amén. Entonces les animamos todos los miércoles 5 de la mañana y los domingos 7:30, 8:30 de la mañana. También les recordamos
aquellos que quieran hacerlo voluntariamente, como siempre lo decimos, que quieran servir en el área del aseo para tener la iglesia ordenada, bonita, limpia, como para el Señor. Todo lo que hacemos es para el Señor y debemos hacerlo como con excelencia, como para Él. Entonces les animamos también, mis amados hermanos. Y no olviden que ahorita tenemos nuestro compartir, nuestro servicio, todos los domingos 9 de la mañana. Y cada último fin de semana del mes celebramos la Cena del Señor y tenemos nuestro compartir. Entonces, ahorita vamos después del discipulado a tener nuestro compartir. Me quedo con los que estamos en el discipulado. Vamos a tener la parte de doctrina hoy, hablando de los atributos del Señor. Vamos a continuar con nuestra clase para que sigamos creciendo, sigamos madurando, pero todo de la mano del Señor. Amén. Te invito para que oremos. Y con eso terminamos nuestro servicio y seguimos con aquellos del discipulado y nuestro compartir. Padre, te damos gracias una vez más por este tiempo, mi Señor. Gracias por la bendición de tu palabra en esta mañana. Gracias por direccionarnos, Señor, y siempre guiarnos a tener un equilibrio en todas las cosas, Señor. Es necesario, Padre. Por eso te pedimos, Señor, síguenos edificando a través de tu palabra. Ayúdanos a recordar todas las verdades que nos compartiste hoy, Señor, pero que no se quede solamente en el conocimiento, sino que podamos aplicarlo cada día, que podamos reflejarlo, que verdaderamente se vea ese fruto visible de lo que tú nos enseñas, Padre eterno, para que otros puedan ver la maravillosa que es tu palabra, Señor. Gracias por este tiempo, Señor. Oramos por las ofrendas, gracias porque de lo recibido de tu mano nosotros damos. Tú eres el dueño, el Señor absoluto de todo, y nosotros solo somos administradores en esta tierra. Ayúdanos a ser buenos mayordomos, Señor, de todo, nuestra vida, nuestro tiempo, los recursos, y Señor, para que podamos ser de bendición a otros, Padre. Oramos, Señor, por aquellos que pasan necesidad, por nuestros hermanos allá en Venezuela, Señor, que tú proveas esos recursos que se están necesitando en este momento, Señor. Que tú muevas el corazón de los hombres, Padre, para que sean generosos, aquellos que pueden hacerlo, Señor, aún los que no puedan, Señor, sabemos que cualquier grano de arena es importante, Señor, cualquier ayuda es importante, Señor, y si quieres usarnos a nosotros, ayúdanos, Señor, a ser buenos mayordomos para también tener que compartir con el que pasa necesidad, Señor. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús y te damos gracias, Señor. Amén y amén. Un saludo a las personas que se conectaron. El Señor les bendiga. Nos vemos próximamente por este mismo medio. Bendiciones.